Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Norman Larselier. Norman Larselier nació el 25 de marzo de 1951 en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, en el seno de una familia estable y de buena posición económica. Era hijo de Catherine Lucille "Lucy" DeLong y del dentista Norman Leroy Larselier. Al crecer, Norman, quien desarrolló un carácter sereno y tranquilo, disfrutaba ir a pescar y pasar tiempo junto a sus mascotas. Llegado el momento de entrar a la universidad, decidió seguir el camino de su padre, estudiando odontología. Y aunque en un inicio no le encantó la carrera, terminó amándola. Con su amable carácter, al comenzar a ejercer la profesión, creó buenos vínculos con sus pacientes, quienes lo adoraban. A los 34 años, Norman se había convertido en un exitoso dentista de Daytona Beach y tenía una vida acomodada con una hermosa casa y autos caros. Pero el hombre sentía que le faltaba algo: encontrar el amor. En 1985 llegó por primera vez a su consultorio una paciente de poco más de 33 años, llamada Virginia Gale Antley, para realizarse un arreglo dental. Se trataba de una mujer de cabello negro que, si bien no era particularmente bella, tenía una actitud seductora que dejó cautivado al hombre. En poco tiempo, él se enamoró de ella y se casaron el 14 de junio de 1985. Virginia tenía 2 hijos de su primer matrimonio, llamados Jessica y Jason, y mostrando su generoso carácter, Norman adoptó a ambos niños. Poco después, Virginia quedó embarazada de gemelos, pero solo uno de los bebés, a quien llamaron Benjamin, logró sobrevivir. Posteriormente, el grupo familiar volvió a crecer con el nacimiento de David, el menor de los hijos de los Larselier. Norman tenía su propio consultorio en el cual su esposa ejercía de gerente. La familia de 6 integrantes, rodeada de éxito económico, parecía ser perfecta. Pero el 8 de marzo de 1991, la tragedia golpeó a su puerta, revelando una realidad que estaba muy lejos de las apariencias. Aquel día, luego del horario del almuerzo, Virginia, Norman, su asistente Emma Lombardo y un paciente se encontraban en el consultorio cuando un hombre irrumpió de manera violenta. Tenía colocado un pasamontaña y portaba una escopeta. Ante la inminencia del ataque, Norman se apoyó contra la puerta para impedir su acceso. Pero el intruso disparó y la bala atravesó la madera, hiriendo al odontólogo en el tórax. El sujeto huyó del lugar dejando a Norman agonizando y a todos en estado de shock. Virginia, en medio de una crisis de angustia, llamó al 911. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron a Norman todavía con vida y de inmediato lo trasladaron al hospital, pero falleció en el trayecto. El reconocido odontólogo, que tenía cerca de 40 años en el momento de su muerte, fue enterrado en el condado de Manatee, en el mismo estado de Florida. La conmoción era general. Nadie podía entender por qué alguien lo atacaría.
todos aquellos que lo apreciaban fueron a darle su último adiós, y sus hijos se encontraban sin consuelo al saber que no verían nuevamente a su amado padre. Apenas comenzaron las pesquisas, la policía descartó el robo como móvil para la violenta irrupción. Con base en el testimonio de los testigos presenciales, los detectives comenzaron a plantearse algunas teorías y a perfilar a los posibles implicados. Los investigadores conversaron con la afligida viuda, cuyo testimonio fue cambiando en cada declaración. Si bien es cierto que, producto de la confusión del momento, puede surgir alguna diferencia cuando se hace memoria de lo ocurrido, los agentes pensaron que detrás de las inconsistencias de la esposa había otras razones. Según documentos oficiales, su testimonio varió, por ejemplo, al describir al agresor y también al vehículo en el que huyó. En cuanto a la asistente del odontólogo y a su paciente, ambos declararon haber escuchado a Norman dirigirse al atacante por el nombre de Jason y preguntarle si era él. Ya herido, le planteó la misma interrogante a su esposa cuando ella se le acercó para auxiliarlo y darle respiración boca a boca. Pero incluso las intenciones de este gesto fueron puestas en duda por las autoridades, quienes consideraron que, en lugar de salvar la vida de su cónyuge, buscaba evitar que hablara. Sin embargo, según una reseña del Orlando Sentinel, Emma, la asistente del odontólogo, dijo que también escuchó a Virginia repetir el nombre de Jason, tratando de confirmar si era él. Emma, quien originalmente dijo que no logró ver al pistolero, más adelante afirmaría que pudo haberse tratado del hijastro de la víctima, por una postura que adoptó durante el ataque. Los agentes comenzaron a profundizar en la investigación, la cual muy pronto pasaría a ser calificada como una de las más sórdidas que habían enfrentado hasta ese momento en sus carreras. Al indagar en la vida de Virginia, la viuda y principal sospechosa del crimen, encontraron una historia llena de violencia. Virginia nació el 27 de diciembre de 1952 en Lake Wales, Florida, con el nombre de Virginia Gale Antley. Vivía en una pequeña casa junto a sus 3 hermanas y sus padres, quienes trabajaban en una fábrica. Su padre, Pee Wee Antley, era un hombre alcohólico y violento, que abusaba de sus hijas, pero Virginia siempre se llevó la peor parte, porque trataba de proteger a sus hermanas. La joven se graduó en 1970 en la escuela secundaria Lake Wales y con apenas 17 años se fue de su casa y se casó con un electricista llamado Harry Mattis. Ambos vivían en un remolque, y si bien desde el punto de vista económico esto no representó una mejoría para la joven, al menos había logrado salir de las violentas y abusivas manos de su progenitor. Luego de un corto tiempo de convivencia, el matrimonio comenzó a tener problemas. Él se volvió agresivo y ejercía violencia física hacia su esposa, mientras que ella cayó en el adulterio. La pareja tuvo 2 hijos, Jason, quien nació en 1972, y Jessica, en 1976. Repasando la historia de Virginia, los investigadores descubrieron que el 21 de abril de 1975, ella le dijo a su esposo que su primo se había quedado varado en la carretera y que necesitaba ser auxiliado. Harry acudió al pedido de ayuda y al llegar al lugar indicado, vio un automóvil y se dirigió hacia él caminando. En ese momento un hombre salió del vehículo y comenzó a dispararle. Una bala rozó su cuero cabelludo, la otra le dio en el brazo izquierdo y 2 en la espalda. El hombre siguió detonando su arma mientras corría detrás de Harry, quien se internó en un bosque y finalmente logró refugiarse en un restaurante al que ingresó rogando por ayuda. La víctima sobrevivió y no tuvo dudas de que aquel ataque fue planeado por su esposa. Y aunque los detectives de la oficina del alguacil del condado de Polk
quisieron interrogarla, ella se negó a cooperar. Harry decidió no presentar cargos por mantener a su familia unida. No obstante, 2 años después se divorciaron. Y según algunas fuentes, por mucho tiempo él no volvió a tener contacto con sus hijos por miedo a su exesposa. Tras la ruptura, ella continuó con romances ocasionales, hasta que conoció a un patrullero de Florida, llamado James Matney, quien luego de detenerla por una infracción y aplicarle una multa, la llamó para tener una cita. Salieron por algunos meses y se casaron el 2 de julio de 1982. Sin embargo, poco después, él decidió divorciarse al leer el informe del tiroteo del que fue víctima su anterior esposo. Luego de aquel fugaz matrimonio, Virginia volvió a casarse en febrero de 1983. En este caso con Frank Finley Ferry, una relación que fue todavía más breve. El 11 de marzo lo denunció por golpearla y amenazarla de muerte con una escopeta. Según registros policiales, ella fue encontrada en el piso de su recámara y había perdido un diente. Frank fue acusado de agresión y lesiones con agravantes, pero se llegó a un acuerdo y no se dictó sentencia de culpabilidad. Posteriormente, en noviembre de 1983, la unión fue anulada por solicitud de Virginia. 2 años más tarde, en un periodo en el que permaneció soltera, Virginia fue acusada de malversar $30,000 de una empresa constructora de Daytona Beach en la que trabajaba como contable. Ese proceso seguía abierto cuando conoció a Norman y todo pareció cambiar. Él era un hombre amable, que cuidaba de ella y de sus hijos y le brindó la posición económica que siempre había anhelado. La mujer se mudó con Jason y Jessica a la mansión de varias salas que Norman tenía en DeLand. Los estados financieros de esos años eran buenos para el dentista. Tenía un patrimonio neto de $1.1 millones y poseía barcos, automóviles y $200,000 en pinturas y antigüedades. Su residencia incluía una piscina, una cancha de baloncesto y una casa de huéspedes. En abril de 1986, y a punto de dar a luz, Virginia pagó $34,000 para resolver extrajudicialmente la demanda civil que la constructora en la que había trabajado presentó contra ella, y se retiraron los cargos penales que enfrentaba. Con estos antecedentes y la información recabada durante las averiguaciones, a los detectives les sobraban las razones para sospechar de la viuda. Además de la declaración de los testigos presenciales, se sumó al expediente la información sobre la contratación de 7 pólizas de seguro de vida diferentes para la víctima en un periodo de 6 años. Asimismo, los peritos descubrieron que durante los 6 meses anteriores al asesinato, se hizo una actualización que duplicó los montos asegurados, llevándolos a $2 millones. Si bien se supo que Norman ayudó a obtener dichos contratos, algunos testigos dijeron que ella tuvo un papel dominante en la búsqueda de los mismos y que incluso habría proporcionado información falsa durante las negociaciones. Además, poco después del asesinato, Virginia presentó un testamento que la designaba como única heredera del patrimonio de su esposo, cuya legitimidad fue cuestionada, pues fue redactado el mismo día en que entró en vigencia una de las mayores pólizas contratadas. Por si esto fuera poco, 6 semanas después del crimen, apareció un testigo que resultó clave para el caso. Una mañana de principios de mayo de 1991, un detective de la comisaría de Edgewater, de nombre Dave Gamel, respondió el llamado de un hombre que ofreció información a cambio de inmunidad. Se trataba de Steven Heidel y era amigo de Jason. El detective se encontró con el informante y lo escuchó hablar durante horas.
El chico de 18 años compartía con Jason un departamento en Orlando y realizaba algunas tareas ocasionales para la familia Larselier. Dijo que Virginia les ordenó a él y a Kristen Palmieri, quien trabajaba como recepcionista en el consultorio odontológico, que limpiaran con ácido una escopeta y una pistola calibre 45 y las introdujeran en cemento antes de deshacerse de ellas. El joven agregó que juntos condujeron casi 100 kilómetros para arrojar el arma en el área de Pellicer Creek. También les aseguró a los investigadores que hizo esto solamente porque le tenía terror a Virginia. Según Steven, ambas armas pertenecían a Jason. De hecho, afirmó que recientemente había encontrado en su apartamento de West Orlando una sierra para metales junto a una escopeta recortada. Steven también afirmó haber escuchado a Virginia decirle a su hijo que no se preocupara por el dinero, que obtendría sus $200,000 porque él se había ocupado del negocio. Adicionalmente, el testigo le proporcionó a la policía el motivo del crimen: cobrar el dinero del seguro de vida de la víctima. Indicó que Jason le dijo que su madre había falsificado el seguro de vida de su esposo. Con base en la declaración de Steven, los detectives a cargo del caso buscaron a Kristen, quien rápidamente cedió ante el interrogatorio. Ella confesó que se deshizo de las armas con el joven y que para no llamar la atención de los transeúntes, fingieron que habían roto un neumático y las arrojaron por el costado del puente. Según la testigo, 2 días después del asesinato de su jefe, escuchó a la viuda discutir con su hijo Jason con respecto al dinero que éste recibiría. También afirmó que siguió las órdenes de Virginia debido al control que tenía sobre ella. El 3 de mayo, un equipo de buzos de la policía fue a Pellicer Creek y buscó en su fondo fangoso, siguiendo la indicación de Steven sobre el lugar donde habían arrojado las armas. Efectivamente, encontraron una escopeta oxidada y una pistola calibre 45, que habían sido robadas de una tienda de armas en Orlando. Las autoridades le otorgaron inmunidad a Steven y Kristen, lo que significaba que a menos que descubrieran que habían apretado el gatillo, serían librados de todos los cargos. Virginia fue arrestada el 4 de mayo de 1991, 8 semanas después del tiroteo. Según reportes de medios, cuando la policía llegó para detenerla, ella tenía a sus 2 hijos menores en su vehículo y estaba preparándose para partir. Jason se entregó al día siguiente, y en esa misma fecha, ambos fueron acusados de asesinato en primer grado por la muerte de Norman. El caso fue asumido por la fiscal especial del condado de Orange, Dorothy Sedgwick, una abogada metódica y calculadora. Por su parte, Virginia y Jason fueron representados por Jack Wilkins, un destacado y polémico abogado del área de Orlando que era amigo de su familia. En 1990, el letrado se convirtió en uno de los profesionales del derecho más extravagantes del estado cuando argumentó, sin éxito, ante la Corte Suprema Estatal que el cine Varsity Adult del condado de Polk tenía el derecho constitucional de vender pornografía. El equipo de la defensa lo completó John Howes. Madre e hijo fueron juzgados por separado, por orden del magistrado de la causa, quien estableció que sería Virginia la primera en sentarse en el banquillo de los acusados. El proceso contra Virginia comenzó a principios de 1992. Durante su declaración de apertura, la fiscal argumentó que la acusada contrató o consiguió que su hijo Jason le disparara a su padre adoptivo y comentó que se trataba de uno de los casos más perturbadores de su ejercicio profesional. Tras escuchar los pormenores, no quedaba duda. La familia Larselier era todo menos ordinaria. La historia de la víctima y la acusada incluía matrimonios fallidos,
acusaciones de malversación, violencia, adulterio, tráfico de drogas y hasta incesto. La representante del Estado describió a la viuda como una oportunista que buscaba sacar provecho del considerable seguro de vida de su esposo. La defensa, por su parte, argumentó que Steven fue el verdadero autor del asesinato. Al hablar del contexto familiar, la fiscalía sostuvo que Jason tenía un temperamento volátil y violento, y que en 2 oportunidades golpeó e hirió a su hermana. En una de esas ocasiones le rompió la nariz, y en la otra le fracturó las costillas al arrojarla por las escaleras. Según trascendió, el joven había agredido a su hermana cuando ella le dijo a Norman que su madre lo engañaba. Al respecto, Jessica declaró que su madre y su hermano mantenían una relación atípica, queriendo decir que llevaban una vida de pareja, algo que horrorizó a los presentes. La joven también afirmó que Virginia manipulaba a Jason para que él hiciera todo lo que ella quería. En el contexto de estas revelaciones y haciendo alusión al notable parecido físico entre ellos, comenzó a rumorearse incluso que era Jason y no Norman el padre biológico de Benjamin y David. En el marco del proceso, también salió a la luz que Jason era homosexual y que tenía una relación sentimental con Steven, algo que nunca le habría revelado a su madre. Según los registros judiciales, Virginia engañó a su esposo con al menos 3 hombres y había hecho intentos previos por acabar con la vida del odontólogo. Uno de sus amantes fue Philip Langston, un hombre de 2 metros que vivía en una choza de New Smyrna Beach, al norte de Edgewater, que coleccionaba loros y animales exóticos. El propio Philip expuso ante el tribunal que durante su relación con Virginia en 1989, la imputada le dijo que su esposo abusaba de ella y le confesó que quería deshacerse de Norman, para lo que estaba dispuesta a pagar $50,000. Sin embargo, él manifestó que en ese momento no creyó que hablara en serio. Otro de los hombres en la vida de Virginia fue un californiano llamado Norman Lee Carn, con quien salió durante 3 meses, también en 1989. Después de pedir dinero a cambio de testificar, aspiración que las autoridades rechazaron, él afirmó que Virginia le pidió a uno de sus amigos matar a su marido para poder casarse con él. Al respecto, ese hombre testificó que solo se trató de una charla de bar. No cabe duda de que el proceso contra Virginia estuvo marcado por el escándalo, algo en lo que su abogado tuvo un importante rol. Según se informó, Jack tenía problemas de adicción. Bebía 1 litro de vodka diario y consumía cocaína y metanfetaminas. Como si no fuera suficiente, a mediados de febrero, en el punto álgido del juicio, el letrado recibió una queja del Colegio de Abogados de Florida por haberse negado a reembolsar a un cliente un anticipo de $25,000. Además, el gobierno federal se enteró de que el profesional del derecho subestimó ese dinero en su declaración de impuestos, entre otras irregularidades en materia tributaria. Por otra parte, en un informe publicado por el Daytona Beach News Journal, se dio a conocer que Jack mantenía una relación romántica con una reportera de la corte, algo que la fiscal no denunció a pesar de tener conocimiento de la situación. Más allá de todos estos factores, también hubo cuestionamientos con respecto a su estrategia de defensa. Según los registros judiciales, el abogado informó que gastó menos de $3,000 en preparar el caso en favor de Virginia. Además, aunque el Estado ingresó más de 70 piezas de evidencia, él respondió con solo 1 día de defensa y no reclutó ni a un solo experto para refutar ninguna de las afirmaciones de Steven, cuyo testimonio fue clave en el caso.
El 24 de febrero de 1992, después de solo 1 hora de deliberación, el jurado encontró a Virginia culpable de asesinato en primer grado. El 5 de marzo se recomendó la pena capital, y el tribunal la sentenció a morir en la silla eléctrica. Semanas después, tras el revés judicial en el proceso contra Virginia, le ofrecieron al abogado William Leslie, quien solo aceptaba casos de asesinato, que asumiera la defensa de Jason. El profesional había seguido de cerca el juicio contra la viuda y fue muy crítico con respecto a la actuación de la defensa. También cuestionó la pésima elección de la imputada al contratar un equipo legal que no se especializaba en casos penales. William aceptó la defensa de Jason. Ese mismo día llamó a una docena de expertos para investigar la evidencia del Estado, y lo que descubrió durante las siguientes semanas fue impactante. El 19 de agosto de 1992, Cheryl Solomon, una experta en caligrafía de Palm Springs, Florida, hizo una evaluación de las firmas en el testamento de Norman y determinó que Virginia no había falsificado la rúbrica en ese documento. Asimismo, concluyó que la firma del notario era genuina. Luego, un analista de seguros confirmó que las pólizas de la víctima no eran excesivas. La defensa de Jason también sometió a escrutinio el testimonio de Steven y las pruebas que la fiscalía tenía contra su cliente. Steven había declarado que Jason estaba obsesionado con las armas y que poseía una pistola calibre .45. También sostuvo que antes del asesinato, vio una escopeta recortada sobre un lecho de virutas de metal junto a una sierra para metales. Y si bien la policía encontró residuos de metal al registrar la vivienda, estos no coincidieron con el metal de la escopeta recuperada en Pellicer Creek. Un bombazo que debilitaba el caso de la fiscalía y que no sería el único. En el juicio de Virginia, Steven y Kristen testificaron que habían mezclado el cemento en la casa de los Larcelier, y la policía vinculó los restos hallados en su vivienda con el que cubría las armas que se sacaron del agua. Sin embargo, los expertos de la defensa de Jason descubrieron que el cemento de la casa y el que se encontró con las armas no coincidían. Durante las semanas previas al juicio, el abogado también construyó un perfil inquietante del testigo estrella del Estado. Según sus conocidos, Steven era inseguro, solo lo movía el dinero, que por cierto era su único tema de conversación, y además era muy deshonesto. Uno de los testimonios fue ofrecido por Jeff Sansbury, quien dijo que Steven tenía una oscura propensión a la violencia. El hombre relató que una madrugada, meses antes del asesinato de Norman, Steven le puso en la cara una pistola calibre .45 en el estacionamiento del club gay Big Bang en Orlando. En otra oportunidad, después de salir del Big Bang, otro hombre llamado Glenn Pace refirió que vio a Steve furioso sacar un arma de la guantera y agitarla mientras afirmaba que alguien iba a morir esa noche. Días antes de que comenzara el juicio de Jason, en agosto de 1992, más de un año después del asesinato de Norman, la defensa estaba lista para presentar su caso. En el juzgado de Palatka, cerca de St. Augustine, la fiscal Dorothy Sedgwick le dijo al abogado defensor poco antes de comenzar la primera audiencia que había ganado 32 casos de pena capital y que este sería el número 33. William no se inmutó. Él estaba seguro de que tenía fuertes argumentos en favor de su cliente. El abogado de Jason sostuvo que sin lugar a dudas fue Steven quien le disparó a Norman con un desenlace fatal. En ese sentido, expuso que el testigo estrella de la fiscalía era un asesino que, con inmunidad, había mentido repetidamente para salvar su propio pellejo.
Cuando la defensa interrogó a Steven y le expuso su teoría, se vivió un momento crucial en el juicio. El testigo comenzó a reírse ante las acusaciones del abogado, y cuando éste le preguntó si le parecía gracioso, contestó afirmativamente con una actitud soberbia. Después de 4 semanas de audiencias, el 20 de septiembre de 1992, Jason fue absuelto. Al escuchar el veredicto, hundió la cabeza entre las manos y lloró. Virginia siguió insistiendo en su inocencia y presentó su primera apelación ante la Corte Suprema de Florida el 21 de mayo de 1993. Pero el tribunal confirmó tanto la condena como la pena de muerte el 28 de marzo de 1996. Luego presentó una petición ante la Alta Corte el 9 de octubre de 1996, que fue denegada el 16 de diciembre de ese mismo año. Finalmente, tras varios recursos, el 24 de marzo de 2005, un juez de la Corte Suprema de Florida afirmó que la defensa no presentó evidencia importante durante la fase de sentencia original. También concluyó que los abogados de la acusada no dedicaron suficiente tiempo a prepararse para la fase de sanción, y señaló que el jurado no escuchó evidencia sobre sus problemas de salud mental y abuso sexual cuando era niña. En consecuencia, se anuló el dictamen que la había llevado al corredor de la muerte y se fijó una nueva audiencia de sentencia. El 1 de agosto de 2008, Virginia Larcellier fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años de estadía en prisión. Virginia siempre ha insistido en su inocencia. En declaraciones ofrecidas a distintos medios, dijo que ha sobrevivido al encierro sumergiéndose en su formación. La reclusa obtuvo un título universitario en educación y también se dedicó a guiar a decenas de prisioneras, quienes, gracias a su ayuda, han logrado culminar la escuela secundaria. Según dijo, cuenta con un excelente historial en prisión porque eligió llevar la vida tras las rejas buscando expiar todos sus años de existencia codiciosa, narcisista y promiscua. 2 años después de la primera sentencia, el 22 de septiembre de 1995, el abogado que defendió originalmente a la viuda, Jack Wilkins, se declaró culpable de 16 cargos federales que incluían lavado de dinero de drogas, evasión de impuestos, perjurio y obstrucción de la justicia. Y un juez lo sentenció a 4 años en una prisión federal. Además, tuvo que renunciar a la práctica de su profesión en el estado. Con respecto a Steven Hadley, trascendió que se ahorcó con un cable eléctrico el 17 de diciembre de 1999. Su madre, Patricia, lo encontró cerca de la piscina familiar y cortó el cabo con un cuchillo. Ella le dijo a la policía que él había intentado quitarse la vida 7 veces. En cuanto a las otras víctimas de este controvertido caso, Benjamin y David, los hijos que Virginia tuvo con Norman, fueron criados por Lucille, su abuela paterna. Benjamin, el mellizo sobreviviente, tenía alrededor de 5 años en el momento en que su padre fue asesinado, mientras que David tenía 18 meses. Jessica, que había sido adoptada por Norman y tenía unos 14 años para el momento de los hechos, permaneció al cuidado de una de las hermanas de Virginia, Janet Atkinson. Jason, por su parte, se alistó en la Marina de los Estados Unidos y se desconoce su paradero en la actualidad. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal.
Adiós.